¿Cómo veríamos las clases y los objetos específicamente en Python? Lo que tenemos es que el paradigma orientado a objetos tiene como base el objeto del que ya platicábamos. Entonces los objetos van a ser los elementos bases para este tipo de programación. Y estos objetos los podemos crear a través de las clases. El objeto va a representar una entidad como tal. Esta entidad es como llamamos a cualquier elemento de la vida real, ¿no? Entonces utilizamos este término para distinguir una entidad, que es un elemento de la vida real, y el objeto, que es una representación ya en nuestro lenguaje de programación. La clase decíamos que era una representación abstracta. En este caso, si decimos la palabra manzana, cada uno imaginará cualquier cosa como una manzana, ¿no? Bueno, un elemento con ciertas características. Y cada persona tendrá una representación en su cabeza diferente de la manzana. Tal vez habrá quienes la imaginaron eh, roja, quienes la imaginaron verde, pero, incluso tal vez se enfocaron en la marca, pero difícilmente alguien imaginó una manzana en forma de un cubo, ¿no? Entonces, estas características que comparten es lo que define la clase. Y bueno, decimos que la clase es como la pura estructura y el objeto ya es el elemento real. Entonces la clase sería como una receta de cocina y el objeto ya sería hasta que tenemos nuestro platillo servido, por así decirlo. Entonces, en este mismo contexto podemos decir que la clase es como los planos de una casa y no por tener los planos de la casa ya tenemos una casa hecha, ¿no? El objeto como tal va a ser ya que tengamos nuestra casa construida. Entonces tenemos estas diferencias entre la clase y el objeto a pesar de que son muy parecidas. Las clases las vamos a declarar con la palabra reservada class. Utilizamos esta palabra y después ponemos el nombre de la clase. Utilizamos dos puntos y una indentación para poner todo lo que estaría dentro de esta clase. Así es como las vamos a declarar en Python. Y bueno, esto estaría equivaliendo a este diagrama de clases, que sería la definición de nuestra clase, en este caso desayuno, que quedaría de esta manera. La clase desayuno, dos puntos, y bueno, utilizo ahorita paz porque no tengo ninguna sentencia, ¿no? Pero aquí estarían yendo todas las sentencias. Y bueno, decíamos que el objeto es una instancia de la clase, es decir, un elemento ya creando la clase. Para nosotros declararlo vamos a poner el nombre de esta variable o de esta instancia y damos un igual y el nombre de la clase. Utilizamos los paréntesis vacíos cuando el constructor está vacío, bueno, en este caso el inicializador en Python. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de nuestra clase de desayuno que ya definíamos. Aquí mi objeto se llamará hojuelas de maíz, que será del tipo desayuno. ¿Qué propiedades tiene la clase? Bueno, estas propiedades las vamos a definir como atributos y en realidad serán como nuestros ingredientes, ¿no? Entonces decimos que tal vez mi desayuno tiene un nombre del cereal, un tipo de leche y a la hora que voy a desayunar. Las declaramos adentro de nuestra clase, como se muestra en este ejemplo. Aquí estoy ya inicializándolos con valores, bueno, en el caso de cereal, con un texto vacío y en el caso de la hora le estoy dando 10. Esta es como la forma más básica que podríamos utilizarlo, ¿no? Ahorita vamos a ver unas más estructuradas, por así decirlo. Y bueno, y los métodos van a ser las acciones que vamos a tener dentro de esta. Supongamos que en el desayuno lo único que quiero es mezclar todo, mezclar mi cereal con la leche y cosas por el estilo. Entonces lo que hago es definir un método. Utilizamos la palabra reservada def para decir que es un método y utilizamos el argumento self para marcar que este método en específico pertenece a esta clase de desayuno. Entonces nuestra definición quedaría de esta manera: def, el nombre de nuestro método, que es mezclar, y adentro utilizamos la palabra self para decir que pertenece a la clase de desayuno. Y aquí solo estoy poniendo una impresión que dice que se va a desayunar ese cereal con la leche que se haya seleccionado, ¿no? Y entonces, bueno, aquí puse otro método, pero así quedaría nuestra definición de la clase de desayuno. Tenemos la definición de la clase, los atributos y aquí tenemos dos métodos. Noten que en este caso tengo otro método
que ya tiene atributos. Este atributo es un extra porque tal vez quiero desayunar el cereal agregándole plátano o no sé, cualquier otra cosa. Entonces estoy haciendo solo una impresión más. Hablábamos ya de nuestros constructores, de cómo cómo creamos el objeto a partir de la clase. Y en realidad se utiliza un método que se conoce como init. Es doble guión bajo, init, doble guión bajo, y luego ya viene el paréntesis. Y bueno, aquí lo tenemos en este lado. Noten que retiré el atributo hora que habíamos colocado en esta parte. Y lo que tenemos es que cuando yo esté construyendo mi desayuno como tal, lo que necesito al menos es una hora. Entonces aquí estoy restringiendo que cuando yo creo un desayuno, necesito saber al menos la hora. Puede que no sepa qué cereal o qué tipo de leche, pero necesito forzosamente saber la hora. Entonces estoy aquí agregando la hora y a la hora de poner aquí un self.hora, estoy haciendo lo que hacía mi declaración de hora en la parte de acá afuera. Estoy definiendo que desayuno va a tener un atributo que se llama hora. En ese momento automáticamente nos lo pone Python. Entonces, este atributo hora está definido con el self.hora, este de acá. Lo voy a igualar a la variable hora que estoy recibiendo. Entonces, nada más para que quede esto claro, esta hora que tenemos aquí es esta misma hora que tenemos acá. Y este hora es el que pertenece directamente a la clase desayuno. Entonces, estoy poniendo esta variable externa que se llama hora y la estoy asignando a esta clase desayuno con el self.hora. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos un ejemplo de una fracción. Es un ejemplo típico en la parte de clases. La fracción tiene un numerador y un denominador y supongamos que queremos hacer una fracción donde los denominadores son iguales, ¿no? Entonces, aquí en el init puedo decir que voy a crear una fracción siempre y cuando yo reciba tanto el numerador como el denominador. Asigno el numerador y el denominador a nuestros elementos fracción. Nuevamente aquí podríamos ver que este numerador es este numerador y lo estamos asignando a otro numerador que pertenece a la clase ya fracción como tal, ¿no? Y lo mismo está sucediendo para denominador. Estoy recibiendo una variable externa que se llama denominador y esta variable externa denominador la estoy asignando al denominador que ya pertenece a mi clase como tal. Ajá. Entonces, aquí ya tengo mi constructor. Tengo otro método en este caso que es el método de sumar y está recibiendo un elemento más, que en este caso está recibiendo una fracción a sumar. Es decir, voy a sumar una fracción con otra fracción para tener un resultado en una tercera fracción. Y lo vemos, bueno, más a profundidad aquí abajo. Aquí ya los estoy utilizando. Creo una fracción F1 que vale 7 tercios. Creo otra fracción F2 que vale 2 tercios. Y lo que hago, estos dos llamados lo que están haciendo es mandar a llamar, está mandando a llamar esta inicialización, este init, las dos. Entonces esto está mandando a llamar a mi inicialización, es decir, estamos creando las fracciones y luego mando a llamar el método de sumar desde la fracción F1, es decir, desde la fracción F1 estoy mandando a llamar el método sumar. Y le estoy pasando este otro valor, esta F2 como tal, donde esta F2 la estoy recibiendo aquí como la fracción a la que yo voy a sumar. Hago las operaciones y regreso, mi método está regresando una fracción como tal, una F, noten que aquí arriba se creó, y esta F en realidad se va a convertir en esta F3 precisamente. Entonces yo cuando lo imprimo el numerador de F3 y luego el denominador de F3 y estaríamos teniendo nuestra salida a pantalla.
tenemos algo que se conoce como sobrecarga. Es un concepto utilizado en algunos otros lenguajes de programación muy en específico. En Python lo utilizan de alguna forma y por eso está entrecomillado, ¿no? Lo que hacemos es tener un método que puede recibir varias cantidades de atributos que son diferentes. Entonces, veamos este método de sumar como tal. Aquí el método de sumar está recibiendo un elemento que se llama fracción a sumar, que ya decíamos que era nuestra fracción 2, ¿no? Pero puede que al sumar yo agregue una cuarta fracción, que es esta otra que tenemos de acá, o puede que no la tenga. Entonces, por eso es que tenemos el non. Y vean este ejemplo que tenemos acá en la parte de acá abajo. Tenemos que, aquí en la parte de acá abajo, tenemos que F3 es igual a F.sumar F2, F4. Aquí estoy pasando dos fracciones. En la diapositiva anterior podemos ver cómo aquí el método de sumar estaba recibiendo solo una fracción y aquí el método de sumar está recibiendo dos fracciones. ¿Por qué? Porque aquí ya no es no nuestra fracción. Y puede funcionar si yo solo le pasara una sola fracción, esta también estaría funcionando. Es decir, si yo solo paso una sola fracción, es decir, no paso F4, solo paso F2, también estaría mandando a llamar este mismo método. Eso es lo que se conoce como sobrecarga. Y bueno, tenemos, así como el init, tenemos algunos otros métodos especiales. El init ya decíamos que va a ser como nuestro constructor como tal. Del va a ser un método que hace referencia a nuestro destructor, ¿no? Lo que hace es eliminar nuestro objeto. Hay que tener cuidado en el manejo de eliminar, porque a veces podemos utilizar un elemento, lo borramos y entonces ya quedaría vacío, podría marcarnos algún error o que no esté inicializado como tal. Tenemos la función str, que lo que hace es convertir nuestro objeto, que tal vez tiene enteros, strings y tiene flotantes, y todo lo pasa a una representación, por así decirlo, de manera de cadena. Entonces lo que hace es convertir todos los elementos a cadenas imprimibles. Y tenemos uno que es muy similar, rep, que va a ser una cadena, pero no precisamente tiene que ser una cadena con una representación en Python válida. Hasta aquí dejaremos por el momento, estaremos hablando más de la implementación de las clases más adelante.